Buen día chicos, estamos con nuestro encuentro semanal como siempre y el tema de hoy va a ser present simple o presente simple, ¿sí? Siempre yo voy a tratar de que cuando vemos un tema nuevo tratemos de hacer el equivalente en español para que ustedes tengan como una aproximación del tema y refresquemos un poco, ¿sí? Bien, cuando usamos presente simple, ¿sí? Lo usamos cuando hablamos de actividades frecuentes, ¿sí? La frecuencia con la que se realicen no importa. Puede llegar a ser en forma diaria o en algunas oportunidades, pero lo importante es que sea algo frecuente. Como por ejemplo, no sé, frecuentemente el sol sale y nos ilumina la mañana. O podríamos decir, todos los días sale el sol y nos ilumina la mañana. ¿Sí? O podríamos decir, solo en verano el sol sale y nos ilumina la mañana. ¿Sí? Es un ejemplo aleatorio, pero bueno, esa es la idea, ¿sí? ¿Cuál es su característica? La característica del presente simple es que, a diferencia de lo que venimos viendo hasta ahora, que usábamos todo, hablábamos en presente, pero el tema que veníamos viendo, usábamos el verbo to be, en este caso estamos usando el verbo do y does. Pero ¿cómo los estamos usando? Como verbos auxiliares. Quiere decir que no son el verbo principal, sino es que son los auxiliares. Vamos a dar un ejemplo en español, ¿sí? Un ejemplo de presente simple. Vamos a analizar la primera oración. Vamos a poner, propongo una que dice, veo películas por la noche, ¿sí? Esto vemos que lo puedo llegar a hacer, podemos decir todas las noches o algunas noches, pero en principio vamos a decir veo películas por la noche. Otra oración, come dulces en todas las reuniones. ¿Esto qué significa? Que estamos ante otra situación que se realiza con frecuencia, ¿sí? ¿Pueden ver? Más o menos creo que se desenfoca un poquito, pero después vuelve. Bien, ahí estamos viendo los ejemplos en español. Ahora vamos a esos mismos ejemplos, los vamos a llevar a inglés, ¿sí? Y para el caso de veo películas por la noche, el equivalente sería I watch movies at night, ¿sí? Y el equivalente de come dulces en todas las reuniones, fijémonos que en come dulces, nosotros en español no hace falta que hagamos alusión a el pronombre personal, porque el verbo ya está conjugado, ¿sí? Ella come dulces o él come dulces, ¿sí? Eso no importa. Pero en inglés sí o sí tiene que ir el pronombre personal. Por eso es que en los primeros encuentros que tuvimos de inglés, en nuestras primeras clases, hicimos tanto hincapié en los pronombres personales, ¿sí? Ok, entonces ahora, she eats sweets at all meetings. Eso sería el equivalente de come dulces en todas las reuniones, en el caso de que come dulces, que come, que es el verbo, haga alusión a ella. Entonces, ahora vamos a desarrollar un poquito cuáles son esos verbos auxiliares y cómo trabajan esos verbos auxiliares. Los verbos auxiliares, que son básicamente do y das, ¿sí? Do va a trabajar con los pronombres personales I, you, we, they, ¿sí? Y does va a trabajar con los pronombres personales she, he, it. ¿Cuándo los vamos a usar? Siempre que hablemos de actividades que tienen cierta frecuencia, ¿sí? ¿Y cuál es la característica? Ustedes me van a decir, ¿y qué es lo que hace? En realidad, si nosotros volvemos a estos ejemplos que acabo de dar, I watch movies at night, vemos que watch es el verbo y al verbo no le pasa absolutamente nada. Mientras que, ¿por qué? Porque trabaja con do, ¿sí? Mientras que para el caso de el verbo it's, ¿sí? It's, vemos aquí que tiene una S. Porque el verbo sin conjugarse es it nada más, ¿sí? ¿Y por qué sucede esto? ¿Por qué pasa esto? Porque justamente she va con das. ¿Cuál es la característica de conjugar los verbos y que estén afectados con el verbo auxiliar do o das? Es que el verbo auxiliar do no
modifica al verbo principal, ¿sí? Porque este sigue siendo un verbo, pero es auxiliar, ¿sí? O sea, do sigue siendo un verbo, pero un verbo auxiliar. Y acá no modifica al verbo principal. Mientras que does, ¿sí? Does modifica al verbo principal. ¿Cómo lo modifica? Agrega S o ES, que vamos a ver según el caso, ¿sí? La idea es que ustedes vayan familiarizándose con este tema porque de ahora en más vamos a ir practicando todo lo que tenga que ver con el tema de presente simple. La idea es la siguiente, los invito a ustedes a que hagan oraciones con cada uno de los pronombres personales, ¿sí? Y al verbo que ustedes vayan a utilizar, pónganlo en una lista de verbos. Hagan una lista de verbos o busquen una lista de verbos en internet, ¿sí? Porque esto nos va a ayudar para seguir trabajando sobre este tema más adelante cuando empecemos a ver los pasados, ¿sí? Ustedes vayan haciendo una lista de verbos, cada uno de los pronombres personales que úsenlo con un verbo distinto, ¿sí? Y hagan oraciones. Fíjense, pueden valerse de las herramientas que estamos viendo hasta ahora, que hemos visto que tiene que ver con las descripciones personales, tiene que ver el vocabulario también con los adjetivos y demás. En este caso nos vamos a enfocar en los verbos, porque este tema está directamente relacionado con verbos. Bueno, chicos, espero que les haya gustado y lo disfruten. Nos estamos viendo a través de este medio, nos ponemos en contacto y les mando un cariño grande a todos. Que tengan una hermosa semana, que lo disfruten. Adiós.